Buenas tardes, Día Político por TSI. ¿Cómo está, abogado Leonel Núñez? Pues contento, esperando... Anda alegre. No, pues, Pero alegre, ¿por qué anda alegre? mire, contento porque Ajá. ya la crisis política poco a poco va disminuyendo. Ajá. Ya mañana toma posesión Tito Afura y ya tomó posesión el Congreso, ya tomó posesión Juan Diego, que ahí donde hay un conflicto todavía que hay que terminar de resolver. Sin embargo, sabemos que poco a poco las aguas tienen que volver a su cauce. A su cauce. Y lo otro es que ya me va a tocar, después de ser oposición, a defender. y ahí es más difícil que ser oposición. Abogado Enrique Ortiz Sequeira, ¿cómo está usted? Pues deseándoles un feliz año. Gracias, igual. Yo diría que debe de empezar este primer semestre a ser un acto de reflexión en todo, en la vida de cada uno de nosotros, pero también en la vida política del país. Porque si bien es cierto, el abogado está contento, y lo entiendo que esté contento. Se nota. Y se nota porque sin haber ganado las elecciones, les dieron las elecciones. Entonces, ese es un motivo El enorme. fin justifica los medios. Es un motivo de alegría. Pero ya viéndolo Ajá. con profundidad, debemos de ver que esos hechos no se vuelvan a repetir. En varias oportunidades nosotros estuvimos acá y lo dijimos en aquel entonces, que en el 2010 la Comisión de la Verdad había hecho un estudio y decía que había que hacer reformas profundas del Estado para que los hechos no se Es repitieran. correcto, sí. Me parece que podremos hablar de las decisiones políticas, pero sobre todo de las decisiones electorales que me parecen que deben de ser un esfuerzo fundamental en este Congreso Nacional de la República. Veo que están queriendo entrarle con ganas a la temática. Sí. Creo que el Partido Nacional de Honduras ha aprendido la lección, está por lo menos haciendo la mímica o la pantomima de que van a trabajar por lo menos estos primeros 6 meses. Yo le digo a mi querido abogado, y se lo digo a usted y se lo digo al pueblo hondureño, que este es un nuevo parto. Vamos a ver cómo se comporta cada mes de embarazo y vamos a ver cómo sale la criatura de aquí a 9 meses. Pero ahí hay que hacer una reflexión de país, de lo que se espera y sobre todo de lo que va a suceder interno en la vida política de cada uno de los partidos. Ese es el motivo del programa. Mañana toma ya la banda presidencial Juan Narri, por Tito Afura. 4 años el señor Nasri Asfura. Y han planteado algunas cosas que las vamos a discutir. Por eso queremos ser puntuales en los puntos de vista, porque el programa es muy corto, pero para tener una de lo que puede pasar el día de mañana. Antes, María Fernanda Rodríguez, usted platica con la abogada María Antonieta Mejía sobre lo que quieren hacer en el gobierno de Nasri Asfura. Muy buenos días, Ramón. En efecto, ya nos acompaña la designada presidencial, María Antonieta, donde ya este martes es la toma de posición, una toma de posición histórica en el país. También, ¿qué espera el pueblo hondureño también de la primera toma ya del papel a la orden y el primer trabajo que ustedes van a tener? Buenos días. Buenos días, saludos cordiales al pueblo hondureño, muy contenta, bueno, ya casi a menos de 24 horas para ser juramentadas y hacer la formalidad del caso, que con esto cierra con la promesa de ley del presidente, muy contenta. De las primeras acciones afirmativas, bueno, la primera es la promesa de ley que se hace por primera vez en el Congreso Nacional, como dignificando la acción legislativa. El presidente se va a acudir al Congreso Nacional con las delegaciones aquí inscritas y el cuerpo diplomático también aquí certificado a nivel nacional. Y muy contenta, otra de las acciones afirmativas que va a hacer, que va a juramentar a sus ministros que van a acompañarle en estos 4 años de gobierno que el pueblo hondureño le ha dado ese favor, y en este caso particularmente también pues algunos proyectos de ley que queremos pues sancionar de carácter inmediato, que le hemos pedido al Congreso Nacional nos apoye, porque ya que hemos recorrido a nivel nacional, hemos visto realmente el punto de dolor que más aqueja al pueblo hondureño, la salud.
No podemos seguir jugando con la salud, sabemos de la capacidad instalada que tienen los hospitales públicos que no se da abasto, hay una mora alta quirúrgica que hay que atender y desde los 147 hospitales, quirófanos que están en los hospitales públicos a nivel nacional, solo 106 operan, hay 43 que no están dando su capacidad, hay que fortalecerlo, hay que equiparlo, hay que arreglarlo y mientras eso ocurre, hay mucho retraso en la mora quirúrgica y eso puede ser un eje fundamental que trae el presidente electo de contrarrestar ese tema de la mora quirúrgica y el tema de los medicamentos. ¿El tema del presupuesto se va a mantener en el monto o se piensa bajar? Bueno, el tema del presupuesto ya se está trabajando, el ministro de Finanzas ya lo está haciendo, hay una reducción significativa porque hay una reducción de instituciones que son de 113 instituciones, se va a bajar a 74 y hay una reducción más o menos de 15 mil millones de lempiras que creo que es bastante significativo. Vamos a hacer un gobierno austero. Gracias, María Fernanda, muy amable por este reporte. Es ahí donde queremos enfocarnos. Viene austeridad, viene reducción de gasto, viene reducir en 15 mil millones de lempiras el proyecto de presupuesto que se presentó en septiembre de 2025 y reducir de 113 a 74 las instituciones del Estado. Bueno, Tito siempre lo dijo, creo que hay instituciones que hacen un doble trabajo y en esa revisión que se estuvieron haciendo durante meses, se determinó que efectivamente hay instituciones que no deberían de existir o de otras instituciones que deberían ser parte de otra institución, como una dirección, como una unidad, pero no de forma aislada o autónoma. Creo que eso es importante decirlo. No es que va a haber autoridad, sino que lo que va a haber es que lo que el Estado tenga como ingreso se va a saber invertir en la prioridad. Hoy sabemos que salud, infraestructura, sabemos que seguridad, pero si cuando usted hace un análisis de lo que la gente está pidiendo, se va a dar cuenta que la gente lo que está pidiendo es salud y empleo. O sea, tiene que haber inversión. Y la única manera que pueda haber inversión es que el gobierno, el Estado como tal, pues invierta en aquello que va a producir de un rebote positivo. Por ejemplo, la infraestructura. ¿Cuál es el efecto? Bueno, la inversión va a poder caminar mucho más rápido y va a haber una fuente de trabajo. Y la salud, porque sabemos de que actualmente en el país hay mucha gente que se está muriendo por una operación sencilla. Y yo creemos de que el dinero del gobierno, lo que está ahí, o sea, debe utilizarse en beneficio del mismo pueblo. Así que si un hospital privado está en quirófano, ¿por qué no el gobierno hacerse cargo del pago y que la población, el hondureño, que no tiene cómo pagar, reciba esa operación ahí? Abogado. Mire, yo creo que hay que hacer una reflexión muy profunda. Cualquier gobierno necesita gobernabilidad democrática. Y hay un tema que a mi juicio debe superarse, es el tema de la legalidad y la legitimidad. Vamos a hablar con números fríos para no tratar de herir susceptibilidades de nadie. De los 6 millones de hondureños, el 55 no votó. Allí hay una lectura clara de que la gente no cree en los procesos democráticos. Del 45%, el 40% prácticamente lo dividieron los dos partidos tradicionales. Quiere decir que el actual presidente, que salió a través de un proceso sumamente cuestionado, así como algunas alcaldías que todavía están en conflicto, salió con el 18% del electorado. Es decir, tienen el 82% de gente que no está a favor de ellos, o por lo menos que no votó por ellos. Eso se traduce en el Congreso Nacional de la República, y a esto es lo que me quiero referir. En el Congreso Nacional de la República se van a definir muchas de las cosas que el actual presidente quiere llevar, y debe de haber una gobernabilidad en el Congreso Nacional de la República para que esas decisiones se tomen de acuerdo. ¿Por dónde pasa esa gobernabilidad? Afortunadamente o desafortunadamente, lo vamos a ver en este momento, el bipartidismo tiene el número mágico que es más de los 86 para hacer cualquier reforma. Y esa reforma debe empezar por una reforma democrática. Cosas puntuales. ¿Por qué no quitan la tasa de seguridad? Eso lo pueden hacer mañana. Ese es un costo inmediato hacia el pueblo hondureño. ¿Por qué no se empieza a hablar de las reformas electorales? ¿Por qué no se reforma el reglamento interno del Congreso para que no haya esa
dictadura en el Congreso Nacional de la República, pero que empieza a tener efectos ya. Entonces, ¿qué sucedió? Ya en ese Congreso ya hay una polarización. Una polarización sobre todo en los partidos de oposición. Uno que dijo no voy a participar y el otro que aparentemente está dividido y que está obligando a quien gobierna en este momento a tratar de distribuir en un cogobierno que no comparto, pero que está haciendo la estrategia de darle un poco de todo a todo mundo. En el caso particular, como liberal, hubiera esperado que el Congreso lo dirigiera el partido, para que hubiera ese equilibrio que realmente se necesita, para que no hubieran los abusos, porque el día de hoy todavía el presidente tiene el abuso de sustituir a los 128 diputados. Por eso fue tan férrea la lucha por el Congreso Nacional de la República, que dejó en entredicho a la oposición y sobre todo al Partido Liberal de Honduras, que critico, porque no siguió la línea partidaria. Bueno, pero el Congreso de Luis Redondo fue nefasto también. Bueno, ese es otro tema. No, pero si estamos hablando de traer al hilo las cosas que han pasado en el país, abogado, estaríamos hablando que, si, y mire lo que plantea Quiquito Ortiz acá, tasa de seguridad, ¿por qué no la eliminó el gobierno de Xiomara Castro y por qué no lo eliminó Luis Redondo? Reformas electorales. ¿Cuánto no luchó Libre por decir reformas electorales? También es entonces, está bueno su planteamiento, porque a eso es que queremos nosotros los hondureños. Si hay un bipartidismo fortalecido en el Congreso, que haga esto que también usted plantea y lo que se requiere a nivel eso nacional. El Partido Nacional ha tomado una decisión importante. Sí. No estarse excusando en lo que otros gobiernos hicieron. Yo creo que el Partido Nacional aprendió la lección hace 4 años atrás cuando se perdió, y lo que hoy viene a hacer el partido es hacer lo que tiene que hacer un gobierno, gobernar para el pueblo. Y en este sentido, hay que ver que la primera sesión del Congreso ya miramos, por ejemplo, ya se pidió autorización para la venta del avión, ya se solicitó, se declaró estado de emergencia a nivel de infraestructura, se declaró emergencia a nivel de la salud, porque va encaminado. O sea, este gobierno no está pensando en lo que dejó de hacer el gobierno anterior. Ya sabemos de que prometieron y no cumplieron, pero ese es pasado. Hoy el pueblo exige trabajo. Y como exige trabajo, el Partido Nacional sabe que para que volvamos a ganar dentro de 4 años, porque la política no termina solamente porque se ganó hoy, hay que pensar qué pasa dentro de 48 meses. El partido necesita volver a ganar y para eso necesita hacer un buen gobierno. Y para eso necesita ubicar gente, hombres y mujeres con la capacidad y sobre todo un presidente con el sentido común intacto. Debe trabajar este gobierno por el bien de los hondureños. Solo me permite ir a la pausa porque sé que usted tiene que decir siempre algo sobre este tema. Ya regreso. Bueno, lo planteado anteriormente, en el segmento anterior, usted quería abonar algo sobre lo que decía don Leonel Núñez. Estoy asustado porque jugamos a balón adelantado. No, yo lo que digo es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Así es. Totalmente. Yo oí eso mismo hace 12 años. Y lo único con que terminamos fue con un presidente preso en Nueva York. Ya está libre. 400 toneladas de premio le dieron por su gobierno. Entonces, eso no se ha quitado. Ahí está viviendo todavía, tiene sus raíces. ¿Cuál es el deber de la oposición? Ellos tienen su función. El deber de la oposición es tener una auditoría y un control con límites. Y vamos, y creo que esa es la función que se debió haber dado por parte del Partido Liberal, de tener los controles por los límites. Si bien es cierto, el partido le cedió la presidencia, porque se la cedió. Es que yo no sé si es libre o es liberal. No sé en qué término. Yo soy liberal. Estoy diciendo que le cedió la presidencia, porque quien ganó fue Salvador Narral. Mire cómo es Leonel. Dice que no sabe si usted está hablando como libre o como liberal. Es que lleva 2 elecciones seguidas que no vota por el Partido Liberal. Como los dos. Ni a las internas. Porque soy oposición. Ajá, y entonces, todavía el gobierno. Oposición hasta mañana. Yo ya renuncié. Yo soy oposición. Entonces lo que le quiero decir es... A la llanura, como dijo. Mire, el tema es que estos señores ya los conocemos. Y debe de haber una auditoría y un control. Y esa es la función de una oposición. No de hacer un cogobierno, de hacer un control y auditoría, apoyar todo lo que signifique el desarrollo del país, y hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque el país lo necesita. Y además, la conformación de las fuerzas no le ha dado la autoridad
a nadie. Le dio la presidencia cuestionada a un partido y el Congreso, que está la oposición con una gran mayoría. Entonces, para mí, los pesos y la auditoría que se debe de dar es por parte de la oposición, porque ya conocemos el accionar del Partido Nacional. Si así empezó Juan Orlando, diciendo bellezas. Y ya, mi querido amigo, no está pensando en este gobierno, sino que está pensando en el próximo, Claro. ganar las próximas 4 elecciones. Pues necesitamos hacer un buen gobierno ahorita. Entonces la pregunta, ¿está todavía en mente la reelección? No. Entonces pruébenlo, demuéstrenlo. Lo vamos a Quitemos la figura, hagamos la reforma. Porque Y yo espero que si hacemos un buen gobierno, que usted vote por nosotros dentro de yo 4 quiero años. que el Partido Nacional hable con hechos, no con palabras. Ya estamos. Y los hechos van a ir dando la ruta. Mire, ahorita son, ¿cómo se llama? La luna de miel. Bueno, Sí, en la luna hay que de miel aprovecharla. no hay pareja que se pelee. Espere que pasen los 6 meses. Cuando empiecen... No, el Partido Nacional tiene una Mira dónde cualidad va- que no mira tiene, dónde va a que no tiene empezar, libre. mira dónde va a empezar. En el Partido Nacional llevamos una sola línea. No, Desde si el principio sabíamos. son obedientes y El no presidente deliberantes. del Congreso se llama Tomás Zambrano. Sabíamos desde siempre. Muy poquito, 15.000 millones de lempiras que quieren reducir de ese presupuesto. No, Muy poquito. Y se mantiene porque se aumentó casi 38.000 del proyecto que presentaron en septiembre del año Sí. pasado para este año fiscal. Lo quieren bajar 15.000. ¿Cuánto queda ahí? Queda una buena cantidad de dinero todavía. A ver, lo más- de incremento, lo permítame. importante es por que un se lado. invierta ese dinero. Permítame. Por otro lado, ¿cómo es que hablan de austeridad? Si se despacharon con la cuchara grande aumentando el número de miembros en la Junta Directiva del Congreso Nacional. 36 millones. No, hombre, entonces hay que ver las cosas también en blanco y negro. son 30 porque directivos hay que ahora. decirle al pueblo la verdad, hombre. Si mire, si nosotros... Porque hay que cuestionar las cosas y hay que aplaudir las cosas que hay que aplaudir. Pero la pregunta- si hablamos de pero- austeridad, debemos de comenzar haciendo las cosas bien. Pero la pregunta es, ¿por qué Esperemos aumentaron? que haya producción en el No, Congreso. pero Esperemos la que haya pregunta es, producción en el ¿por qué Congreso. aumentaron Ok. la Junta Directiva? O sea, por las negociaciones políticas. No, porque Dos aspectos que le porque señalé. quieren Sí, tener importante, el Congreso tiene que trabajar. Esperemos de que los diputados respondan, porque el anterior Congreso no hizo nada. Somos testigos que desde agosto no se reunían. Hoy van a trabajar, se va a quitar esa famosa Subvenciones. las subvenciones, se va a eliminar eso, se quitaron los carros blindados. No, y la partida confidencial también se va a eliminar, dijo Mario Pérez. Y Tito es una persona de palabra en ese sentido. Entonces, miramos que efectivamente la intención del Partido Nacional de trabajar en conjunto con el Partido Liberal, Ok. con la DC, con el Pino, es por el bien de Honduras. Ok. Espero que Libre se entienda ese mensaje y se dé cuenta que si no se suma al barco para sacar Honduras, pues van a quedar peor que el bloque popular después. La misma pregunta que le formulé al abogado Núñez. Como liberal o como libre. No, yo soy liberal, Ok. aunque usted me quiera meter en el costal de libre, y es válido desde el punto de vista de la oposición política para tratar de Por desnaturalizar. favor. Sí. El país necesita un conversatorio y un diálogo político al más alto nivel. Y ahí estoy hablando con todas las fuerzas, porque no puede usted decir que 35 diputados no son importantes en un Congreso y que 750,000 votos del paquete de votos que votaron no son importantes. Son ciudadanos que hay que oírlos, porque el Congreso es el corte transversal de la sociedad. A mí me parece que en un país donde se ha despilfarrado, la rendición de cuentas es válida. Sí. Y por ahí debe de empezarse con la rendición de cuentas. El diálogo es válido y me parece que el diálogo que se está dando en el Congreso es válido, pero es un diálogo hipócrita porque se está queriendo destruir a un sector, que también es válido políticamente, pero no es lo que va a unir a la familia hondureña. Hoy estamos en los primeros días del gobierno de Tito. Aquí a 2 años vamos a ver cómo está esta cosa. Yo le doy 9 meses, que es la época del embarazo. Ya vamos a ir viendo cómo crece esa pancita. Si el cipote va a nacer sano o va a nacer contaminado. Porque la matriz que siempre ha generado un presidente nacionalista siempre nos lo saca torcidos. Callejas, Juan Orlando. No ha habido uno Maduro. que no sea sinvergüenza. Maduro. Bueno, tal vez el único, pero también tiene... Hay uno, ya por lo menos hay uno. Bueno, entonces, según el abogado Quique. todavía
yo estoy a la expectativa, porque empezaron con pie izquierdo. Y no le gusta a usted la izquierda, pues. No, a mí no me gusta la izquierda. Empezaron con pie izquierdo porque no ganaron legítimamente la presidencia de la República. Tuvo que venir sectores externos a influir en la soberanía nacional para que se diera lo que se dio. Fíjese cosas interesantes como la siguiente. Primera vez en la historia. No hubo fraude, dijeron. Primera vez en la historia que la declaratoria se da de la Embajada de Francia. ¿Qué acto de soberanía es ese? Pero a usted le gusta esa embajada de Francia. No, a mí me encanta, sigamos Bueno, en Francia. Pero así no es. quiere decir que ese es un acto de soberanía. Es decir, hay cosas que deben Ok. empezarse a corregir. Segunda pausa, ya regreso en el Día Político Porteño. Terminando el programa ya, 1 minuto cada uno. Resúmeme, por favor, lo que le espera al gobierno de Nasri Afura. Bueno, al gobierno le espera recibir un gobierno que desgraciadamente ni siquiera quiso hacer una transición, pero no importa, los nacionalistas estamos listos, estamos preparados. Tito sabe perfectamente bien qué es lo que tiene que hacer, se va a enfocar en eso a nivel del Ejecutivo, a nivel del Legislativo, y tenemos el acompañamiento de los hermanos liberales que de una u otra forma le tienen amor a Honduras y quieren que el país camine. Esperemos que los de Libertad y Refundación pues también se den cuenta de que hay que caminar para que Honduras salga adelante, que lo más importante es el país y no un color político, y que bueno, yo deseo lo mejor para este gobierno y esperemos de que camine de manera correcta y poder convencer al abogado Quique de que este gobierno realmente quiere hacer las cosas bien y convencerlo para que nos preste el voto dentro de 48 meses. No, mire, ojalá Honduras tenga la posibilidad de crecer y de vivir en paz. Yo en lo particular conozco a Tito, a Papi, es un buen hombre, es un hombre trabajador, sus credenciales fueron vistos aquí en la alcaldía, no dudo de que va a poner su mejor esfuerzo, pero vamos a ver hasta dónde él controla su entorno, que es un partido que fue catalogado como una organización criminal, no por su servidor, sino por los fiscales de Nueva York. Para el juez Castro. Hace 8 años, el eslogan era fuera Jo. Hace 4 años fue fuera el familión. Vamos a esperar en estos 4 años cómo va a ser el fuera. Vamos a ver, con puntos suspensivos. Pero que si no hacen un buen gobierno, van para afuera, es para afuera que van. Gracias, señores. Muy amable, abogado. Gracias, abogado Quiquito. Hasta aquí el programa. Que pasen todos una feliz noche.